Amados, bendiciones, qué gusto saludarles. Les doy gracias a Dios por sus vidas, por este tiempo tan especial y por la oración que vamos a poder hacer tomando como base bíblica el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Vamos a estar leyendo los primeros 9 versículos y para ello Giselle Perilla el día de hoy nos va a colaborar con esta lectura. Bien pueda, Giselle. Buenos días a todos. Vamos a leer la palabra del Señor. Él concilió en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviese una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversación de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, los ancianos, y refirieron las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo de Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios dijo que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y de ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe de sus corazones. Amén. Amén. Muy bien. Giselle, muchas gracias, muy amable. Bienvenidos quienes han ingresado a esta plataforma para hacer oración escritural. Es un placer, de verdad, cada día, cada mañana, poderles entregar una palabra refrescante, una palabra con una interpretación muy cercana a la palabra del Señor, con ese deseo de que siempre se aprenda lo mejor, que podamos estar muy claros en los conceptos doctrinales, en los conceptos espirituales, en lo que nos concierne como pueblo de Dios. Es necesario que cuando se le demande alguna explicación de la palabra del Señor, quien quiera que sea, usted pueda darle la información exacta, lo preciso, sin alterar el orden, sin imponer cargas eh, más de las que ya Dios permite que cada uno llevemos. Entonces, esta palabra tiene esa particularidad, poder hacer que las personas que están creyendo en el Señor, cada uno sea recibido, sea aceptado, que si Dios los recibe y los acepta como son, la iglesia
nosotros, los miembros de cada comunidad, debemos hacer lo mismo. Si Dios los recibe y los está transformando y está haciendo que sus vidas cambien, nosotros debemos de amarnos del mismo amor y decirles a ellos bienvenidos y tener paciencia, porque nadie cambia de la noche a la mañana y Dios es el que hace el proceso. En otra parte de la escritura, el Señor Jesús colocaba un ejemplo. Le decía que el sembrador siembra la semilla y él se acuesta a dormir, descansa, pero la tierra está haciendo algo con esa semilla, ¿sí? Dice que al día siguiente empieza a brotar ese tallito, empiezan a salir las hojas y el que sembró la semilla no sabe, no entiende cómo esa semilla que sembró, sin que él haga más nada, empieza a dar fruto. Entonces, lo que está haciendo el Señor es salvando a las personas, pero los hombres de aquella época y en esta también, muchos quieren imponer ciertas cargas. ¿Por qué? Porque probablemente no han entendido bien el mensaje del Señor o probablemente tienen la duda de que de si lo que están haciendo es lo correcto. Vamos a observar los detalles en esta palabra. Dice el concilio en Jerusalén. ¿Sí? El concilio es como el lugar donde ellos tenían su, por decirlo de alguna manera, su cuartel general, en donde toda situación se llevaba a aquel lugar, lo difícil, lo que no se pudiera explicar, lo que no se pudiera tener claro, allí lo llevaban a los apóstoles primarios, a los que anduvieron con el Señor Jesús, aquellos que tenían la información correcta. ¿Por qué? Porque se presentó como un altercado. Mire lo que dice el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, los cristianos judíos que habitaban en Judea se enteraron que los cristianos gentiles empezaron a creer en el Señor Jesús, pero ellos eran exentos de la ley. Ellos eran exentos de la circuncisión porque no aplicaba para ellos. Y los judíos cristianos, ellos tenían el cristianismo, pero también tenían el judaísmo. Entonces, hicieron una mezcla. Ellos creían en el Señor Jesús, pero seguían en sus prácticas. La circuncisión ya por obvias razones la tenían. No era que ellos se mandaran a circuncidar, no, porque los judíos nacen y al octavo día los circuncidan. O sea, ellos prácticamente cuando creen en Jesús ya llegan circuncidados. No quería decir que los próximos cristianos que se convirtieran al Señor tuvieran que ser circuncidados. Y ellos se molestaron por eso. Y mire que hicieron el viaje. Ellos estaban en Judea. Y cuando se enteran que empiezan a convertirse cristianos en otras provincias de Israel, entonces ellos se molestan porque dicen, no, es que el cristianismo tiene que pasar por el judaísmo. El cristianismo tiene que pasar por la circuncisión para poder garantizar una salvación. Y entonces dice en el versículo número 2 que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña, a tal extremo que se fue a una contienda, casi como decir a las manos, a manotear, a zapatear, a hablar duro. ¿Cómo sería la fe? ¿Cómo sería la fe? El arraigo de la verdad
que se presentaba una discusión como para darle una seguridad, una confianza a los que estaban creyendo. Yo me imagino los gentiles, que eran el motivo de la discusión. Ellos decían, uy, esto es muy serio, porque entre ellos están discutiendo la forma de vivir de nosotros dentro del evangelio. Y debe ser hasta hermoso que alguien pelee por uno, por la fe, que alguien tenga una discusión a veces acalorada. No hay problema, porque a veces nosotros somos dados a evitar, aunque tengamos la razón. Y aquí vemos que en el caso de Pablo y de Bernabé, ellos no se quedaron callados. Ellos empezaron a defender a los gentiles cristianos que se estaban convirtiendo al Señor y que cada día eran más el número. Pero estos cristianos judaizantes querían imponerle la carga de su creencia. Entonces se va a una discusión y dice que terminaron disponiendo o dispusieron que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén y algunos de ellos como testigos para que fueran y escucharan a ver qué iba a decir el apóstol Pedro, el apóstol Juan y los demás apóstoles que estaban allá en Jerusalén, que se quedaron en Jerusalén. Entonces vemos nosotros que el asunto cobró mayor relevancia. El asunto se volvió de un tamaño mayor, que tuvieron que buscar una solución en donde verdaderamente la podían encontrar, ¿sí? Entonces subieron Pablo, Bernabé y algunos de los judíos cristianos y algunos de los cristianos gentiles. Entonces, el asunto iba cobrando mucha fuerza. Dice que ellos llegaron allí para tratar esta cuestión. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron antes de llegar a Jerusalén, pasaron por Fenicia y por Samaria. Miren lo que es definitivamente el evangelio. Y cada día tendrá mayor auge. Cada día el evangelio entrará a las esferas sociales, a las esferas políticas, a la esfera al área del deporte, de la cultura, de la ciencia, de la economía. El evangelio va a penetrar en todo lado. Lo está haciendo, pero cada día cobrará mayor fuerza, mayor poder, mayor autoridad. Cada día se convertirán al Señor personas muy influyentes que ayudarán a que este evangelio llegue mucho más lejos. Entonces, dice que ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, entraron a Fenicia y entraron a Samaria. ¿Y qué hacían? Iban contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Mire que no solamente el Señor le permitió a Pablo y a Bernabé, los testigos que estaban allí convirtiéndose al Señor, sino que en el camino le añade más personas, los de Fenicia y los de Samaria. Dice que ellos se alegraron. Yo creo que esto hubiera sido suficiente para los judíos cristianos que seguían la ley y que eran circuncidados. O sea, esa alegría que les causaba a los demás por la conversión de los gentiles, sin necesidad de judaizar y sin necesidad de la circuncisión y sin necesidad de guardar la ley, esa era suficiente prueba. Pero ellos seguían en el camino con Pablo y con Bernabé. Dijeron no es suficiente. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero
algunos de la secta de los fariseos, que era de los que habían venido de Judea a protestar y a decir, no es posible ser cristiano si primero no se circuncida y se guarda la ley. Dios no lo había dejado como norma. Fueron ellos los que la querían imponer. Entonces note que aquí está como la respuesta. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Si ya el evangelio prácticamente había abolido la ley, ya no era necesario la circuncisión, pero ellos se quedaron con el rito, ellos se quedaron con lo ceremonial. Para un judío cristiano que no se le había corrido el velo, dice que ellos todavía seguían guardando la ley. Entonces, el sacrificio de Jesús para ellos no fue lo máximo. El sacrificio del Señor Jesús para ellos no les afectó su corazón. Lo que hizo fue como si les hubieran añadido algo más, pero no dejaron la ley. No dejaron la circuncisión como un rito, como un paso, como una forma de aceptación. Ellos querían seguir con ambas cosas. Vivir el cristianismo, pero vivir el judaísmo. Y esas mezclas así, Dios no las comparte. No las comparte. Pero estas personas, ¿sí?, que practicaban el fariseísmo, querían imponer esa carga. Imagínense, ya eran personas adultas, hacerlos circuncidar y empezar a que fueran a sus escuelas a recibir la instrucción de Moisés, cuando todo eso ya había perdido su valor. Tuvo valor, tuvo vigencia hasta antes del Señor Jesús. Después del Señor Jesús comenzó lo mejor, comenzó algo mejor que la ley. Versículo número 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, mire, siguió, porque la secta de los fariseos eran muy obstinados, eran personas muy intrigantes, eran personas que no aceptaban la última palabra. Ellos tenían que seguir añadiendo y añadiendo más, como diciendo, es que es necesario, y les daban evidencias. Mire, cuando pasaron por Fenicia y por Samaria, dice que los cristianos de allí se gozaban de que los gentiles llegaran a Cristo. Pero para ellos, para los fariseos, no era suficiente. Tenían que circuncidarse y guardar la ley. Qué tremendo es esto, mis amados. Y así todavía hay muchas personas, desafortunadamente, que quieren tener su religión anterior y el cristianismo. Quieren vivir bajo unas normas antiguas y de vez en cuando recibir ciertos beneficios de lo que es el evangelio. Y esta palabra es para tomar decisiones. Que si usted es cristiano, debe ser en su totalidad. No puede ser a medias tintas. Debe haber una decisión. Debe haber una resolución y debe haber un cambio. Es necesario ya dejar las imágenes. Es necesario dejar ya los ritos. Es necesario dejar. Pero todavía vemos a muchos cristianos con figuras que les da temor sacarlas. Todavía los vemos con agüeros. Todavía siguen creyendo en muchas cosas que aprendieron en la religión pasada, que aprendieron en su antigua fe, en su creencia, pero no se desarraigan de ahí. No los sacan de ahí. Entonces, esas mezclas hacen daño, no dejan crecer
la obra del Señor. No dejan que el evangelio penetre con todos sus beneficios en esa casa, en ese hogar, en esa familia. Entonces aquí vemos que la discusión subió a nivel de los apóstoles. El apóstol Pablo todavía no era reconocido como un apóstol. El apóstol Pablo lo que estaba haciendo era predicando el evangelio. Todavía iba con Bernabé, que al apóstol terminó siendo su padre espiritual. Bernabé fue el que llevó a Pablo a los apóstoles. Bernabé fue el que llevó a Pablo a la iglesia, el que lo dio a conocer. Entonces vemos que todavía están ahí y Pablo no tenía ese reconocimiento. Al contrario, a él lo tildaban de fanático. Acordémonos que el apóstol Pablo había sido fariseo. Usted lo puede corroborar en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 5, donde él dice que él era fariseo de fariseos. O sea, él llegó a ser un líder que escaló, llegó a ser uno de los mejores fariseos. Pero que cuando Cristo llegó a su vida, él dejó todo eso y siguió al Señor Jesús. O sea, la mejor prueba de ese cambio era el mismo apóstol Pablo. Pero los demás que habían quedado en el fariseísmo lo seguían defendiendo a capa y a espada. Y así hay personas, mis amados, defendiendo su antigua creencia y la imponen, estando ya dentro del evangelio, que es necesario el bautismo allí, que es necesaria la primera comunión, que es necesaria la confirmación, guardar los sacramentos. Mis amados, el Señor Jesús solo dejó dos, por decirlo de alguna manera, sacramentos, que es el bautismo y la cena del Señor. No hay más. Lo otro son adjudicaciones. Son cosas que nacieron en el transcurso de la vida como imposición a las personas para poder ser aceptados. Entonces se crearon los sacramentos y cada religión tiene sus normas que si alguien no las cumple no puede ser aceptado. Entonces estos fariseos, estas personas que estaban ahí, lo que hacían los fariseos era guardar la ley muy meticulosamente. Ellos observaban el punto, la coma, la tilde. Todo lo observaban. La acentuación, la pronunciación. Todo lo andaban investigando. Y si alguien se equivocaba, lo corregían de una manera muy radical. Y Pablo, usted se imagina a Pablo escuchándolos a ellos, decía, no, a estas personas todavía no les ha amanecido la luz de Cristo, no les ha llegado, no les ha resplandecido la luz del evangelio. Lo tienen como algo más para adornar su creencia. O sea, el judaísmo, la ley, la circuncisión y Cristo como algo que se le añade. Pero Cristo no era todo para ellos, era una parte más. Era añadirle algo más, como si les estuviera faltando, cuando Cristo lo es todo. Cristo reemplaza lo demás. No sé si usted está comprendiendo esta palabra y habrá cosas que debe dejar porque ya no aplican para su vida. El Señor Jesús ya lo sacó, como dijo el apóstol Pedro, de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo del Señor, ahora somos pueblo del Señor por la adopción que Él hizo en nosotros a través del sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces dice en el versículo 7 que después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. ¿A quiénes les dijo? A los fariseos, cristianos, que querían que los gentiles se circuncidaran y empezaran a guardar la ley. A ellos se dirigió y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. El apóstol Pedro, se estaba refiriendo
a cuando él estaba en la casa de Simón el curtidor, que descendió del cielo como un lienzo, y habían animales, tanto limpios como inmundos, que los judíos no podían comer. Y hubo una voz del cielo que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y el apóstol Pedro le respondió a esa voz que le dijo: Señor, yo soy judío, ninguna cosa común o inmunda ha entrado por mi boca. No lo voy a hacer. Y el lienzo se levantó y volvió a bajar. La voz se volvió a escuchar y le dijo: Pedro, levántate y come. Y el apóstol Pedro nuevamente, conservando su tradición, conservando el judaísmo, volvió a decir lo mismo: Señor, ninguna cosa común o inmunda ha entrado por mi boca. Y la tercera vez volvió a suceder lo mismo, pero la voz le dijo: Pedro, lo que Dios ha santificado, no lo llames tú común o inmundo. Ahí fue cuando Pedro entendió que lo que estaba viendo no eran animales, sino personas, que el Señor la representó, porque para los judíos, los gentiles eran inmundos. Para los judíos, los gentiles eran lo peor, como una escoria. Por eso Pedro lo que hace es recordarle, le dice: ustedes saben que hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Oh, qué maravilla. Qué manera tan diplomática, tan excelente, tan hermosa, en que Dios usa al apóstol Pedro para aclarar la situación. Y con evidencia les dice: muchachos, no impongan más cargas. Al Señor le ha placido darles el Espíritu Santo, como a ustedes, a ellos también, a nosotros, sin imponernos el judaísmo, sin imponernos la circuncisión, sin imponernos más cargas. Suficiente con lo que ya ha pasado. Ahí es donde nosotros debemos decir: Señor, gracias, porque nos ha recibido como somos. El Señor nos ha aceptado como somos. Y nosotros como iglesia debemos hacer lo mismo. No imponer cargas, no imponer más de lo que ya Dios nos ha dado. El apóstol Pablo aclaró el asunto. El apóstol Pedro aclaró el asunto. ¿Cómo lo hizo? No con palabras nomás, sino con evidencias. Porque él, cuando entró a la casa de Cornelio, dice que cuando empezó a dar el discurso, el Espíritu Santo descendió y los gentiles que no sabían nada de la ley, los gentiles que no sabían nada de la circuncisión, empezaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué puede impedir que Dios use a una persona? Nada, en absoluto nada. Y Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Dios lo está usando a usted, mi amado. Dios está usando su vida, mi amada. Dios está glorificándose de una manera muy especial. Tal vez por usted nadie daba un peso, igual que por mí. Tal vez éramos los excluidos, los menos, pero a Dios le ha placido escogernos y levantarnos y bendecirnos y darnos dignidad y darnos posición y darnos autoridad sobre los espíritus malos, sobre las circunstancias. No somos los mismos de antes. No somos los mismos de antes. El evangelio, cuando llegó a nuestras vidas, nos transformó. El evangelio, cuando llegó a nuestras vidas, empezó a ver el cambio. Claro, se han levantado cosas. Hay personas que dicen: no, ¿en dónde están sus imágenes? ¿En dónde están sus cosas como las tiene la iglesia tradicional? ¿En dónde está el Santísimo? ¿En dónde está la urna donde se guardan las cosas? ¿En dónde están?
A ver, ¿dónde está su catecismo? ¿Dónde están sus manuales de convivencia? No, 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 no. Nosotros tenemos el manual de los manuales. Y aquí quiero resaltarlo. La palabra de Dios. Es todo lo que necesitamos. La palabra del Señor. Aquí hay vida. Aquí hay vida, mis amados. En esta palabra hay vida. Pero este libro a muchos los confunde. Este libro a muchos los perturba y consideran que aquí no está todo. Pero aquí está todo. Jesús es la palabra viva. Jesús es la sabiduría de Dios para los hombres. Jesús es la revelación de Dios el Padre. El que antes estaba lejos, ahora fue hecho cercano. Jesús lo trajo en su humanidad y nos lo dejó a través de su sacrificio y del Espíritu Santo. Por eso, para muchos dicen, no, no es posible. Ustedes necesitan más. Ustedes necesitan figuras. Ustedes necesitan un sumo pontífice que los dirija. No, no, no. El Espíritu Santo es suficiente para guiar a la iglesia en todo el mundo. Por eso mire lo que termina diciendo el versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y ninguna diferencia hizo el Señor. Ninguna. La pregunta es, si Él no hace diferencias, Él no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros somos dados a imponer cosas? Amados, nosotros no somos el molde. Nosotros no somos el modelo. El modelo y el molde es el Señor Jesús. El que entre por ese molde será aceptado. El que entre y siga ese modelo será aceptado. Todos, los unos y los otros, tenemos cabida en Dios a través de Jesús de Nazaret. Yo le invito, si usted puede hacerlo ahí donde está, inclinar su rostro y con humildad decirle al Señor, wow, Dios, perdóname. Perdóname las veces, Señor, en que yo a veces pienso como los fariseos. Es que fulano no va a mi iglesia, entonces no se va a salvar. Es que fulano no ora como yo oro, entonces Dios no lo va a escuchar. Es que fulano no hace ayunos como los hago yo, entonces no va a poder santificar su vida. Amados, Dios es experto en escribir derecho en renglones torcidos. Dios es experto para sacar a las personas de unos procesos fuertes y levantarlos. El que hoy está abajo, usted en la tarde lo va a ver arriba. Mañana lo va a ver alcanzando el éxito, alcanzando bendiciones. Yo espero que usted también sea uno de ellos, que usted también alcance altura, que usted también alcance privilegios y los disfrute y disfrute de este evangelio de vida y no se canse en él, que es una vida definitivamente que brinda mucha esperanza, que brinda mucho amor, que brinda oportunidades. Ahí con sus ojitos cerrados, si los tiene, si usted pudiera levantar una de sus dos manos en señal de agradecimiento a Dios y decir, Señor, yo también estaba excluido, pero tú me acercaste. Yo también estaba lejos, pero tú, Señor, en Cristo Jesús me alcanzaste y me has coronado de favores y de misericordias. Tú a mí me has perdonado también mis pecados, has sanado mis heridas, me has coronado de favores, me has dado privilegios, Señor, me has dado alas como de águila para remontarme hacia mis alturas, me has dado las fuerzas del búfalo, Señor, para soportar las adversidades. En esta hora del día, dígale, Señor, ¿de qué me ufano? ¿Por qué pongo cargas si yo no soy el dueño del evangelio? Si el dueño del evangelio lo recibe a ellos y me recibió a mí, ¿por qué no voy a aceptarlos también? Y empezarán a llegar muchas personas. Al que usted no se imaginaba que iba a estar, va a estar. Lo va a ver, sus ojitos lo van a ver. A personas que usted dijo, no, yo no me atrevería a predicarle el evangelio, pero Dios está levantando a otra persona
para que le predique el evangelio a ese que usted decía, no, no es posible, a esa señora que era la problemática, como el Señor Jesús cuando le predicó el evangelio a la mujer samaritana. Nadie se le acercaba a esa mujer, era la quitamaridos, era la mujer del problema, era la mujer que siempre estaba alborotando la situación. Pero Jesús no vio una alborotadora, Jesús vio una evangelista, Jesús no vio una quitamaridos, Jesús vio a una mujer que necesitaba salvación, que necesitaba el amor verdadero. Jesús no vio un imposible ahí, Jesús se le acercó. Aunque ella le dijo, judíos y samaritanos no se tratan entre sí, pero Jesús vino a cortar las distancias. Jesús vino a quitar los paradigmas. Jesús vino a quitarnos las excusas y a decir, vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Si puede, haga una oración ahí. Dígale, Señor, no volveré a hacer acepción de personas. No volveré, Señor, porque un día yo también estaba allá. Un día yo también estaba desclasificado, pero tú me clasificaste. Un día yo fui lo desechable del mundo, pero para ti fui lo deseable. Un día yo no calificaba para estar en ti, Señor, pero hoy hay una silla que me espera. Hay un lugar apartado para mí en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús, en el corazón del Espíritu Santo. Ahora soy importante en el cielo. Ahora soy importante para Dios, de tal manera que mi nombre está escrito en la palma de sus manos, de tal manera que mi nombre está escrito en el libro de la vida, de tal manera que la sangre del Señor Jesús me perdonó y hoy soy salvo y mi casa también, mi familia también, a mi esposa, a su esposo, mujer, a sus hijos. El Señor los bendice a través suyo, a través de su obediencia, a través de su fidelidad, de su amor. Dígale, Señor, gracias. Dígale al Dios de los cielos en esta hora, Señor, gracias. Gracias porque se volvió un problema, una discusión fuerte para defender una causa. Y los gentiles nunca más volvieron a ser clasificados. De ahí en adelante, sigue diciendo la palabra en el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El apóstol Pedro le dice a los cristianos fariseos, judaizantes y circuncidados: ustedes nacieron en esta fe, en esta creencia, en esta cultura, pero no se la imponga a ellos, porque ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevarla. Así pues, de que entonces, ¿qué queremos? ¿Imponer cosas? No, el Señor está salvando personas. El Señor los está llenando con su Espíritu Santo. El Señor los está usando por las plazas. Los está usando con milagros. Los está usando con señales, con prodigios. Lo que no hicieron los mayores, lo que no hemos hecho muchas veces nosotros. El Señor lo está haciendo con esas personas que nosotros dijimos no es posible, pero Dios está obrando. Me quebranto, me lleno de regocijo de ver lo que Dios está haciendo con personas que jamás ni ellos mismos se imaginaron estar en este camino de privilegio y hablando con qué autoridad en las plazas, hablando con qué autoridad en los buses, hablando a tiempo y a destiempo, dando la palabra de vida. Usted es una de ellas, usted es una de esas personas que Dios ha sacado del lodo cenagoso para publicar sus maravillas, para publicar y predicar su evangelio. El apóstol Pablo dice, el apóstol Pedro les dice, no pongan otro yugo, no tienten a Dios, no tienten a Dios como hicieron nuestros padres en el desierto, que tentaron 10 veces a Dios, probándolo, a ver si los amaba o no. Amado, el amor de Dios es grande. Jamás podemos preguntarle a Dios, Señor, ¿tú me amas? Cuando por favor, la vida, los resultados, el fruto
dan evidencia de ese amor tan grande. Señor, gracias. Señor, te amo. Te amo, Señor, porque a través de tu palabra, tú nos revelas tus bondades, tus misericordias. Tú nos revelas, Señor, tus propósitos y te lo agradecemos. Te lo agradecemos con el corazón, Señor. Y te rogamos, Dios, que cada día sea mayor esta gloria, esta esperanza, esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por salvar a las personas. Gracias por el plan de salvación que diseñaste a través de Jesús, tu Hijo, a través del sacrificio de la cruz, a través de la iglesia que predica tu palabra, que no desmaya, que no para, Señor. Cada día se ven más predicadores en diferentes áreas, en diferentes lugares, Señor, exponiendo tu palabra, defendiendo a capa y espada la fe y dando la evidencia de que tú eres un Dios real, un Dios que permaneces con nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, amados, quiero dejar a libertad, si usted desea prender su micrófono, saludarnos y decir en qué ayudó esta palabra, pues le invito a que lo haga antes de despedirnos. Si desea saludarnos, decirnos algo, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? ¿En qué le ayudó a su vida? ¿En qué le edificó? Entonces, le invito a que lo haga y de antemano le bendigo por ello. Si hay alguien, por favor, prenda su micrófono. No sé, están en sus quehaceres, van camino a su trabajo o van camino de regreso a su hogar. En fin, pero si dispone de un momentico, por favor, hágalo y va a bendecir la vida de otras personas, de los que aún quedamos en esta plataforma y desearles lo mejor, desearles siempre, siempre lo mejor. Amén. Si esta palabra ha bendecido su vida y desea compartírsela a otras personas, copie el enlace y lo puede hacer. Yolima, buenos días, bendiciones. ¿Quiere por favor prender su micrófono, saludarnos, decir en qué ayuda esta palabra? Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Bendiciones. ¿Cómo Amén. están? Muy bien, gracias. Qué palabra tan hermosa, mi pastor. Qué palabra tan hermosa, porque es que esa palabra es lo que es el Señor. El Señor nunca mira al exterior y el Señor nunca mira lo físico, sino el Señor mira hacia el corazón. Entonces, cuanto más aún nosotros tenemos que estar nuestros ojos puestos en el Señor y no señalar a nadie por lo que haga, por lo que deje de hacer, porque el único que conoce realmente su corazón y el corazón de cada uno de nosotros es el Señor. Y Él no nos rechazó a nosotros, tremendo. Y Él no nos rechazó a nosotros, sino que nos recibió con brazos abiertos, nos amó, nos encontró, nos buscó, nos levantó, como tú decías, nos dio fuerzas, nos remontó. Entonces, qué palabra tan tremenda, mi paz. Y es porque nosotros somos humanos. Y yo creo que Dios hoy nos habló en ese sentido, porque es que como somos humanos, somos muy en lo físico, demasiado en lo físico. Y es nuestra naturaleza. Pero acá el Señor nos está diciendo, o sea, no, tú no tienes por qué decidir qué va a pasar con una persona, porque realmente el que hace el proceso soy yo, eso nos está diciendo el Señor, yo soy el que transformo, yo soy el que levanto, yo soy el que edifico, entonces tú simplemente haz lo que fuiste llamado a hacer, a llevar la palabra y punto. Entonces, tremenda palabra, mi pastor, tremenda palabra. Muy, muy bonita palabra, muy edificante. Y también levanta, porque a veces nos sentimos culpables. Nos sentimos a veces tan culpables, nosotros mismos nos señalamos, nosotros mismos que aquí también el Señor nos está diciendo, yo estoy contigo. Yo te acepto así porque sé que vas a llegar a ser. Yo creo que cuando el Señor recibió a Pablo, él sabía quién era Pablo. Pero mira lo que terminó siendo Pablo, en el Señor. Entonces, si hay alguien de pronto que se siente culpable, que no se siente digno, porque a veces somos los más que nos damos látigo, no sienta eso, o sea, no se siento decir eso, mi pastor, que hay alguien que se siente como tan
tan culpable, incluso no es ni la gente la que lo señala, sino es esa persona a sí misma la que se señala y el Señor te está diciendo, no, o sea, sigue caminando, yo sé para dónde te llevo, yo sé lo que va a pasar contigo y va a ser grande, va a ser grande. Entonces, tremendo mi pastor, tremendo mi pastor. Qué alegría haberme conectado, ya mucho tiempo sin conectarme. Hoy tuve el tiempo y me voy a conectar. Y un abracito, mi Amén. pastor. Bendiciones a todos. Amén, mi Yolima. Igual, gracias a su merced por sus saludos, sus aportes tan valiosos y claro, es el amor de Dios. Definitivamente él se va a hacer entender. Él se hace entender. Él llega con la palabra propicia en el momento propicio. Y es cuestión de que nosotros también dejemos y empecemos a ver el mundo como Dios lo ve, a las personas como Dios la ve. Ese es el evangelio, cambiar nuestra manera de ser, porque a veces solo tenemos una información, pero no una revelación de cuál es el propósito de Dios con la humanidad. Amén. Los quiero mucho, les bendigo. Mañana con la ayuda del Señor nuevamente a las 6 a.m. Estaremos dando otra palabra y recibiéndola también. Los quiero mucho. Feliz resto de día. Que estén muy bien. Felicidades.